Módulo número 4. La narrativa de la imagen. Ejercicios semanales. La dinámica de este módulo es ejecutar temas sugeridos por medio de la aplicación de movimientos del arte haciendo uso de técnicas sugeridas por el docente. Tema número 1. Autorretrato. Utilizando el movimiento fauista y la técnica témpera. Como primer paso, se realiza una exploración de la imagen, tomando una fotografía que se ingresa a una aplicación celular para incorporar filtros de tal manera que se puedan obtener diferentes comportamientos de la imagen, rasgos y se pueda visualizar ciertos usos de la luz, de modo que los resultados sirvan para realizar la ilustración y bocetación de la imagen. Como segundo paso, se realiza la bocetación a partir de 2 imágenes, resultado que se seleccionan. Para este boceto se realiza a lápiz grafito y se corrige con la aplicación de rapidógrafo. En un tercer paso se hace la aplicación de color con témpera, utilizando como referente un autorretrato de Marianne von Werking en 1910. Este autorretrato, si bien es del movimiento expresionista, representa un retrato de una visión honesta de la autora. En este caso, se utiliza el autorretrato para aplicar el color de la siguiente manera que represente la personalidad. En el caso del uso del rojo, se da en los ojos y la boca como un tema de expresión de fuerza, carácter y expresividad. La aplicación del amarillo se usa para representar de dónde viene la luz y como símbolo de inteligencia, alegría y vida del autor. También se hace la aplicación de colores análogos, como el naranja que a su vez se mezcla con su complementario azul. En el caso del azul se aplica para balancear la intensidad de los colores cálidos. El verde en el fondo del lado inferior derecho equilibra la composición con un color complementario al rojo del fondo superior izquierdo. Y también nos indica que ahí es donde no llega tanto la luz. La aplicación de la mancha negra es un aspecto que quiero explicar. Es un estorbo a la vista que representa un espacio vacío, una sombra de lo que yo soy como persona y eso que se puede representar fácilmente con otro color. Estratégicamente está en la cabeza porque es el lugar donde anatómicamente se da el raciocinio en el cerebro, pero se aplica de una manera un poco grotesca, de forma de que se irrumpa este resultado. Al obtener la primera composición y someterla a sugerencias de la clase, la profesora me indica que está inclinándose hacia el movimiento pop art. Es por ello que realiza una segunda exploración. La segunda exploración consiste en una variación del planteamiento y ejecutar colores, tonos más fríos, de tal manera que mantuve algunos rasgos del primer resultado, aplicando en los ojos el rojo, manteniendo el concepto de la fuerza. Un detalle a destacar es que lo rodeo de naranja para representar esa calidez, mientras que el lado izquierdo se aplica un verde para representar la frialdad. Y en relación a la boca, la garganta y la oreja se desforman como una representación de opresión, dado a que al ser una persona extrovertida y hablar mucho, en ocasiones intentan silenciar las palabras. Es importante destacar que la garganta mantiene un tono naranja mezclado con un rojo y en la oreja de igual forma para representar esa fuerza con la que se lucha con los estigmas sociales. Y también se maneja un equilibrio con un cabello en tonos azules y un fondo en colores cálidos para dar equilibrio a la composición. Tema número 2. Un miedo, representado por medio del movimiento expresionismo y la técnica lápiz de color. Lo primero que identifiqué fue cuál era la obra más representativa del expresionismo. En ello tomé como referente El grito de Edvard Munch. Esta representación me llevó a realizar una bocetación donde utilizo mi imagen
haciendo caricaturesco el resultado y envolviéndola para crear ruido en una telaraña, en donde una araña de modo caricatura me observa con maldad directamente. Esta representación lo que busca es expresar ese sentimiento de parálisis que uno tiene ante algo que le genera miedo, en mi caso las arañas. Y el hecho de estar rodeada de una telaraña es porque naturalmente los insectos que caen en las telarañas usualmente quedan atrapados y son consumidos por las arañas. En este caso, el miedo paraliza de tal manera de que la araña, que siendo un insecto de tan pequeño tamaño, pueda llegar a paralizarme y a arrollarme en ese sentimiento de miedo que me genera. Para la aplicación del color fue en 2 fases de exploración, dado a que no manejo el uso del lápiz de color tan fluidamente. Realicé una primera exploración en un tamaño carta. Sin embargo, viendo las dificultades técnicas que me representaba el uso de los lápices de color, y viendo ciertos aspectos después de que la profesora me explicara cómo debía hacer el uso del lápiz de color, realicé una segunda exploración. En esta segunda exploración cambié el tono que había entre la telaraña con un uso del color rojo de mayor intensidad y intensidad media para representar esas sensaciones fuertes que uno tiene. El vestuario que tiene la caricatura que me representa está en color morado, de modo que representa los sentimientos un poco de temor y angustia, y la araña tiene un protagonismo siendo el único objeto que utiliza el color negro a mayor escala. Tema número 3, el personaje que admiro. Se realiza una aplicación del movimiento constructivismo ruso bajo la técnica de collage y dibujo. Para ello, el primer paso fue buscar un referente. En el caso de este movimiento, encontré la obra más significativa del constructivismo ruso, de tal manera de que quisiera emular por medio de un fotomontaje esta representación. Lo primero fue seleccionar la persona que admiro. Para ello seleccioné a mi hermana, a quien admiro porque es una persona que representa y hace vida la siguiente frase: el hombre sabio aprende por los errores de los otros y el hombre tonto aprende por sus propios errores. Seleccioné 2 imágenes de ella, la primera seria, y después encontré una imagen donde aparece realizando un gesto que me serviría para hacer el fotomontaje. El primer boceto que realicé y en el cual basé toda mi composición fue a partir de lápiz grafito y tomé como referente una de las imágenes que había seleccionado. Sin embargo, al realizar la aplicación de color por medio de marcadores me di cuenta de que tenía un error en la aplicación del movimiento, dado que el movimiento se hace bajo un fotomontaje. Es por ello que el segundo resultado lo hago a partir de la combinación de marcadores y de cierta composición de fotomontaje, tomando una parte de la imagen referente y calzándola en medio de la composición. También hago una reiteración de la palabra fuerte en varias partes de la parte superior, lo más cercano a la cabeza, indicando la fortaleza que tiene a la hora de ejercer sus pensamientos, el raciocinio y la sabiduría que tiene como persona. También lo hago por medio de una ejecución de tipografía de buen peso, dado que es característico del movimiento. Tema número 4, comida favorita. Aplicación del movimiento neoplasticismo bajo la técnica de marcadores. Uno de los autores que representan en mayor escala este movimiento era una persona que realmente lo hacía de manera abstracta. Es por ello que al no considerarme buena ilustradora,
me pareció el movimiento más atractivo para diseñar una composición en la cual pudiese determinar de construir una imagen y representarla por medio de la abstracción. En este caso, tomé como referencia la obra La Vaca de Theo van Doesborn, que nace a partir de un boceto y después de ello realiza una aplicación o de construcción de la imagen representándolo por medio de rectángulos y cuadrados en distintas tonalidades. Para ello, yo en segundo paso lo que hice fue hacer una exploración de la imagen referente que conseguí de una ilustración de Pixar, en la cual lo que hice fue realizar en una hoja en blanco líneas verticales y horizontales delimitando la forma de la pizza y adicional delimitar dos palabras, love y pizza, que serían complementarias a la ilustración de la pizza que quiero representar de manera abstracta. En la aplicación de color lo que realicé fue una ejecución de amarillos, rojos y azules característicos del movimiento neoplasticista y posterior a ello una aplicación de marcador negro en las líneas verticales y horizontales con ciertas jerarquías en la composición. Sin embargo, cuando realicé la primera composición o el primer resultado que obtuve, lo hice utilizando un sustrato o un papel cuya porosidad no me dio el resultado que yo esperaba. Es por ello que realicé una segunda exploración con un papel más liso en el cual los colores amarillo, rojo y azul se viesen un poco más vivos. Realicé la misma dinámica, una composición en la cual pude aplicar primero los colores azul, rojo y amarillo y posterior a ello la aplicación de líneas verticales y horizontales y resaltar ciertos aspectos, jerarquías y demás por medio de un marcador negro. Tema número 5. Un viaje. Aplicación del movimiento surrealista bajo la técnica de acuarela. Para esta construcción realicé la selección de una fotografía personal de un viaje a Río de Janeiro, Brasil, la cual representa la alegría y el amor que le tengo a este sitio debido a que desde niña soñaba con conocerlo, luché mucho por conocerlo y cuando obtuve esta oportunidad de hacerlo me di cuenta por qué era que tal vez tenía ese sentimiento. Para realizar la obra en surrealismo, lo que tuve que investigar fue cómo podía representar ese lugar. Y bajo la explicación del profesor José Manuel Solórzano Salmerón de Historia del Diseño 3, donde nos explica la obra de Dalí llamada El Masturbador, crea en mí una cierta idea de cómo podría ser basado en una bocetación de mi fotografía real, aplicar elementos que fuesen surrealistas. De esta manera apliqué en la imagen 3 elementos que realmente no se pueden encontrar de manera realista. En la composición o el boceto tomé la imagen, resalté varios elementos que quería resaltar como uno de los edificios por donde siempre pasaba y una de las calles que siempre me producían mucha felicidad en las mañanas porque después de ahí tenía como muchas cosas por descubrir. En el resultado, los colores que se aplican son tomando como referencia al arco iris y la representación del significado del arco iris, que es esperanza. En este caso, lo que hice fue realizar una ilustración como si fuese niña. Ese deseo que tenía de niña de conocer este sitio y una mezcla entre ese sentimiento y los sentimientos que tuve al visitarlo. Es por ello de que la aplicación de color y las líneas son un tanto irregulares y hago la incorporación de una ilustración de un cerebro
un corazón con alas y un mapa de Brasil saludando. Y en el caso de la figura que me representa, que está igual en términos de posición a la fotografía, una aplicación de color en rojos y amarillos, representando uno la felicidad por medio de los amarillos y en el caso de los rojos la intensidad de las emociones. También esta composición un tanto surrealista lo que supone es que la hoja que tengo en la mano, que corresponde al itinerario de viaje, va hacia el cerebro, que le representa mucha felicidad, y el corazón con alas está tomando del hombro a la representación mía, indicando de que me acompaña en la creación de memorias que me hacen feliz y que dan significado a la vida. Ambos representaciones del corazón y el cerebro me acompañan también en el encuentro con el mapa de Brasil que me saluda y que me hace una invitación a recorrerlo. Tema número 6, lugar favorito. Art Deco como movimiento de aplicación bajo la técnica del grafito. En este caso hice una selección del lugar favorito. Sin duda alguna, el lugar favorito mío es un poco distinto quizás o poco popular. No es un lugar como un restaurante, un país o lo que sea. Es realmente un lugar sencillo que corresponde a mi habitación. Siempre he estado muy cómoda de niña en pasar en mi habitación porque es un lugar donde hay ocasiones de silencio, donde se puede convertir en un centro de música, donde puedo soñar, donde puedo descansar, donde puedo ilusionarme, trabajar por mis sueños, entre muchísimas cosas, y creo que ahí es donde inicia todo y donde termina todo. Es por eso que lo primero que hice fue realizar una fotografía en plano continuo de mi habitación, por lo menos de un lado de mi habitación, para representar el espacio. Posterior a ello, realicé una investigación de referentes en los cuales encontré un referente de Frances McDonald, que es un diseño de una portada en donde hace un equilibrio entre el contraste. Aquí hace una aplicación de grafito y combina un poco los espacios en blanco, es el espacio positivo y el espacio negativo. Esto es una característica muy representativa del Art Deco en algunos aspectos, porque el Art Deco tiene muchas aristas para poder ser representado. Después conseguí un segundo afiche realizado por Eduardo García Benito para la portada de Vogue en 1929. Aquí puede observarse cómo los patrones es un aspecto relevante en el Art Deco, y es esto lo que quiero representar en mi boceto o en mi resultado final. En el boceto lo que hice fue seleccionar la parte de mi habitación que más me gusta, y es mi cama a la parte de la ventana. Es algo que me gusta mucho porque puedo a partir de ella visualizar amaneceres, atardeceres, pensar, ver el cielo, y son cosas que me relajan muchísimo. Entonces a partir de ahí realicé mi boceto. Y para la aplicación de grafito, para definir mi boceto y dar la intención que quería dar, pues apliqué el uso de la luz de tal manera de que los tonos donde se ven mayores tonos grises es donde falta luz, y donde está más claro el grafito es donde hay más luz. Alrededor de la habitación, por ser una habitación blanca, no coloqué ningún tipo de grafito. Sí coloqué grafito en las cortinas, en la colcha, los almohadones, en el cesto de donde guardo mis cobijas y demás, para representar como intención de lo que tienen estos elementos. Adicional, en la ventana coloqué de fondo
el sol, porque realmente en ocasiones es así tal cual como pega en la ventana directo y hace que todo se ilumine y haya mucha luz en la habitación. Es por eso de que se ve muy limpio, se ve poca utilización de grafito saturado, y en los lugares que hay grafito saturado realmente es porque otro elemento está tapando la luz en estos casos. Temática 7, animal favorito. Movimiento que se aplica, la psicodelia. Técnica, el papel cortado o liso o témpera. En mi caso utilicé el papel cortado. Para realizar este ejercicio del movimiento psicodélico lo hice tomando como referencia ya un proceso de diseño realizado en otro curso, diseño 2, y lo que realicé fue la selección del animal que más me gusta, que es el oso polar, porque en este caso tiene representaciones espirituales que se asocian mucho con lo que yo soy como persona. Esta representación del oso polar es casi como un tótem, simboliza la fuerza, la resistencia, la aceptación, la rendición. Son cualidades que me describen muy bien y trato de entender la idea de aceptar el lugar en la vida. Es un modelo incluso para momentos difíciles, por lo que la preparación que deben de tener para lo que es el invierno y el proceso de hibernación y cómo enfrentarlo es amplio para poder tener éxito, y son muy perseverantes dado a las radicales situaciones climatológicas que se exponen. Otras cosas son el tema de la utilización sabia de la energía, de tal manera que no se involucran en cualquier tipo de conflictos y batallas porque pueden generarles estrés, y lo que necesitan es resguardar bajo toda forma su energía. También tiene un tema de protección hacia sus crías, y eso se asocia a que las personas que nos gustan los osos polares solemos ser protectoras con el bienestar de las personas que nos rodean y que queremos. Realmente este oso polar es algo que representé en primer lugar por un mood board que había realizado en este curso, en donde recopilé distintas fotografías de osos polares adultos y cachorros de osos polares, de tal manera que pudiese obtener expresiones que me sirvieran para ser representadas gráficamente. Posterior a ello realicé un calco de una imagen, la que seleccioné finalmente. Traté de ejecutar una geometrización. Después lo que hice fue realizar gestal y posterior probar el resultado en positivo y negativo. Procedí a una estilización de la forma y finalmente encontré una sintetización de la forma. Finalmente, después de todo este proceso que ya realicé en el curso anterior, me tocaba buscar un referente que me permitiese tomar la psicodelia y aplicarla al concepto que ya tengo. Es por ello que encontré el afiche para Chelsea National Bank de 1971 realizado por Peter Max. Esta construcción psicodélica busca ser representada con recursos de papeles neón y foam brillante, que fue lo que busqué para poder hacer la representación. Al representar el oso por medio de estos elementos, lo que quise fue hacer uso de una representación que hiciera alusión a la época y el uso de artistas donde se sometían a drogas alucinógenas y hacían ver de que el producto de su arte era por este tipo de sustancias. Partí del oso polar sintetizado para realizar la composición y quería hacer una composición sencilla. Por eso lo que hice fue que los elementos fueron sencillos, pero el uso del color fue fuerte, con algunas variaciones al boceto. El resultado fue evocar ese momento según los artistas que están bajo el efecto de esas sustancias, y como característica principal del movimiento logré tener colores brillantes, colores vibrantes, líneas orgánicas y una paleta sencilla, no saturada y bien definida a base de 3 tonos. También al construir la imagen a partir de la referencia tomé en consideración el empleo de la reducción de elementos
esta forma sintética en la que estoy representando la imagen del oso polar. Esto se puede observar en el afiche de Peter Max que uso de referencia, tomando el color como elemento fundamental en la representación. Tema número 8, libro o película, basado en el movimiento del pop art y la aplicación de técnica de témperas o marcadores. Para la elección del insumo que me permitiría realizar este proyecto, tomo la película Alicia en el País de las Maravillas, que actualmente es una de mis películas favoritas. Esto se justifica por dos razones. Uno, el empleo de frases que son motivacionales a nivel personal. Se explica con la siguiente frase: el único modo de lograr lo imposible es convencerse de que es posible. La segunda razón por la que esta película se convierte en una de mis favoritas es por el actor Johnny Depp, quien representa en la última película, las últimas dos películas realistas que hace la saga, al sombrerero. Para realizar la representación del movimiento, lo que hice fue buscar un referente y tomé como referencia a Andy Warhol, quien realizó a partir de una fotografía de Marilyn Monroe una representación del pop art por medio del elemento clave de la repetición. Y en este caso, el retrato se le aplica colores brillantes que no coinciden necesariamente con la fotografía original. En mi insumo tomo las imágenes referentes que busqué para realizar en un cuadrado la aplicación de repetición de Alicia y del sombrerero. En este caso, en la aplicación de color con marcadores, lo que hice fue distorsionar la realidad aplicando el color de forma de que no coincida con la película ni con la realidad de nada. Y aplicar colores vibrantes característico de lo que fue el pop art. Tema número 9. Un amigo. Movimiento punk bajo la técnica de bolígrafo de color. En este caso, para realizar este proyecto, escojo a uno de mis mejores amigos, quien ya tiene muchos años celebrando una amistad conmigo y con quien puedo identificar ciertos aspectos que serían fáciles para la representación del punk. Entre ellos, ese desacuerdo con la realidad política y la forma en que se rebelan los jóvenes, principalmente ante aspectos que no gustan de la sociedad. Ese rebelarse contra lo que en teoría la sociedad nos indica que debemos ser, actuar, y el impedimento de soñar lo que realmente deseamos. Siempre ser racionales y realistas es algo que él lucha y no acepta, y es por eso que creo que es él la persona más adecuada para realizar este proyecto. En un segundo plano se toma como referencia The Cramps, un afiche donde la tipografía es muy irregular y da ciertos indicios de cómo es, en este caso, esta sociedad del punk, porque esto es un fenómeno social donde las personas que se asociaban al punk no estaban de acuerdo con temas políticos y que se vestían de formas que eran características para no ser contemplados en ciertos aspectos como entrevistas bancarias y demás. Para ello tomé afiches distintos donde se ve el uso del color, la tipografía, la rebeldía, cierto tipo de aspectos que comparten los insumos, y realicé un boceto de Pablo a partir de su fotografía, haciendo variaciones en la misma de tal manera de combinar su posición en el plano con su aspecto del cabello en otra de las fotografías para dar una apariencia punk.
Finalmente, para obtener el resultado, hice una aplicación de color entre negros, morados, turquesas, naranjas, haciendo uso de aretes en la nariz, de una ceja cortada, de cadenas en la garganta, de la tipografía en la aplicación del nombre y el tipo de trama de The Crumbs para representar el movimiento que estaba explorando. Tema número 10, un juguete de la infancia. Movimiento pixel art basado en la técnica libre análoga o digital. Para esta exploración y ejecución, lo primero que realicé fue una búsqueda de elementos de Piglet que representaran ese juguete, que fue un peluche de este personaje que me regaló mi papá a los 9 años y que tuve hasta hace un par de años que lo heredé. Este peluche era muy significativo, dormía con él, era casi como el amigo de juegos, hasta se convirtió en la almohada para llorar y recuerdo que me lo compraron porque solía tener muchas pesadillas por la noche. Y era más grande que yo, entonces esto era una solución al tema del vacío o ese miedo que me daba dormir sola. Posterior a ello, a identificar como cuál iba a ser este juguete de la infancia, procedí a buscar para la construcción del ejercicio referencias del pixel art de Piglet. Yo quería realizarlo análogo, entonces busqué ciertas referencias para ver cómo podía representarlo y encontré las que se ven en pantalla. Después de ello realicé un boceto de Piglet al cual le hice una aplicación de color con marcadores y posterior a tener la imagen completa decidí realizar líneas verticales y horizontales a la misma distancia en el plano por medio de un marcador negro y esto me dividió el plano en pequeños cuadritos sobre la imagen que ya había trazado. De tal manera que da esta sensación de pixel que es característico de este movimiento. Y posterior a ello también hice la aplicación de rellenar algunos cuadritos específicos con negro y en algunos casos con un tono que me representara nubes un poquito más oscuro del que había pintado el fondo. Y tuve el resultado de un Piglet en pixel art. El proceso completo del desarrollo de este módulo se encuentra en el blog Move on Pencil by The Majo. Este es un proyecto de técnicas de presentación 2 de la carrera de diseño publicitario de la Escuela de Negocios y Diseños en la Universidad Veritas.